Buen día, ingeniero Guido Ampuero. En esta ocasión voy a exponer quien les habla, Samir Jorge Barredo Guamaní, acerca de lo que es la energía eléctrica y sus consecuencias a la salud. Introducción. La energía eléctrica es necesaria en toda obra de construcción, ya que es la que permite el uso de iluminación, maquinarias, herramientas y equipos. Para garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones, es necesario tener conocimientos sobre qué es y cómo funciona la electricidad, con el fin de identificar los peligros y establecer medidas de control que permitan evitar los accidentes, ¿no? Entonces, como se indica tal, la energía eléctrica es muy fundamental en el rubro de trabajo, ya que en muchas actividades, o no por decir en la casi todas las actividades que se desarrollan, pues está involucrada la electricidad para el funcionamiento, como ya hemos mencionado, equipos, herramientas, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es la electricidad, no? Antes, a ver, la electricidad, no, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. También es una fuerza de energía natural, pero que también es creada por el hombre. Es esencial para la vida moderna y la damos por sentada, lo que cual aumenta la accidentabilidad, ¿no? Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos indica. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la electricidad? No es, ¿por qué? Porque no es perceptible por los sentidos del humano, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente lo que es hasta que uno pueda tener un contacto, ¿no? Directo o de forma indirecta, que eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado, ¿no? El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferencia potencial bajo tensión, ¿no? No es la tensión lo que provoca los efectos fisiológicos, sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano. Entonces, para esto debemos tener en cuenta unos términos de lo que es acerca la electricidad, ¿no? Primero tenemos lo que es tensión o voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿No? Es una magnitud física con la que se puede cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica entre dos puntos, ¿no? También llamada diferencia de potencial. Y más familiarmente, voltaje está relacionado con la capacidad de trabajo que puede realizar una carga eléctrica. En la industria es la medida de cantidad de carga o presión de una fuente conocida también como fuerza electromotriz o FEN para el uso de maquinarias, ¿no? Medida en voltios y abreviada, ¿no?, como VO, ¿no? Para tener una referencia, cabe decir que una pila o batería tiene una tensión entre 1.5 voltios y una decena de voltios. La red de alimentación doméstica opera a 220 voltios, ¿no? En el Perú sabemos a 220 voltios. Y una línea de área de transmisión opera a 220 kilovoltios, ¿no? La intensidad o corriente, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de lo que es el amperaje, ¿no? Se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Un conductor eléctrico, ¿no? Nos referimos a un conductor eléctrico cuando hablamos de un cable de energía, ¿no? Que es el conductor, ¿no? El alma del cable, ¿no? Entonces se domina con la letra I de intensidad y su unidad de medición es el amperio, ¿no? Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas distintas dependiendo de su sección transversal, ¿no? Esto es netamente, ¿no?, en los que son la sección del cable, ¿no? La cifra que se indica en un dispositivo cualquiera representa la máxima intensidad aplicable de modo permanente a efectos de calentamiento del mismo, no la intensidad real en cualquier momento.
Dentro de los conductores eléctricos se distingue dos tipos de corrientes eléctricas: corriente continua y corriente alterna, ¿no? Entonces, corriente continua, ¿no?, es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Los electrones viajan siempre en la misma dirección y la cantidad de electrones se mantiene constante en el tiempo. Es decir, la tensión y la intensidad de corriente son siempre las mismas. Por lo general, las pilas, baterías y dínamos generan corriente continua, ¿no? Las baterías, ¿no?, tienen una corriente continua, ¿no?, tal cual como vimos en el blog, ¿no?, el flujo, como se mira, de lo que son los electrones. Entonces, la corriente continua además es utilizada de forma generalizada por los aparatos electrónicos como ordenadores, móviles, televisores, etc. Aunque se conecta a una corriente alterna. El transformador se encarga de convertirla en corriente continua para su uso en la circuitería interior, ¿no? Corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es aquel tipo de corriente que se caracteriza por la magnitud y la dirección y que presenta una variación de tipo cíclico, ¿no? La manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, ¿no?, como vemos en imagen, senoidal, ¿no? Es decir, una curva que va subiendo y va bajando continuamente, ¿no?, el voltaje a través del tiempo, ¿no? Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente, ¿no? El sistema de fuente de alimentación se clasifica en tres tipos: fuente de alimentación monofásico, bifásica y trifásica, ¿no? Entonces, estas fuentes, ¿no?, de alimentación es muy común verlas, ¿no?, monofásica o bifásica. Y en el rubro industrial, pues generalmente se utiliza lo que es trifásica, ¿no? Corriente monofásica, bifásica y trifásica, ¿no? Las monofásicas son aquellas que tienen una única fase y una única corriente alterna. Las instalaciones normalizadas se establecen en torno a los 220 a 230 voltios, generalmente en las que se emplean en los hogares, ¿no? Las bifásicas consisten en una línea de dos fases y neutro, en las que se pueden obtener dos tensiones desfasadas entre sí. Las trifásicas son aquellas que constan de tres fases, tres corrientes alternas distintas que dividen la instalación en tres partes a las que llega potencia constante. Las instalaciones trifásicas son las que más adecuadas para la industria impresa, ¿no? Entonces, las trifásicas se utilizan, pues, generalmente para el rubro de industria porque tenemos, pues, una mayor circulación de energía para el funcionamiento de motores, porque hay motores en el rubro de industrial donde necesita, pues, una mayor cantidad de voltaje, ¿no? Y esto se traduce también en lo que es amperaje. Punto número 3, la resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La unidad de resistencia es el ohmio y es la oposición que ofrece un conductor cuando por él circula un amperio intensidad y entre sus extremos hay una diferencia de potencial, voltio, ¿no? Debemos tener en cuenta que el concepto opuesto a la resistencia es la conductancia, que mide la capacidad de un conductor para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por la unidad de tiempo por la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. En otras palabras, la potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Y la energía utilizada para poder realizar un trabajo cualquiera se mide en Joule y se representa con la letra J. La potencia se mide en Joule por segundo, ¿no?, y se representa con la letra P. El sistema internacional de unidades ahí emplea el vatio o watts para representar la potencia eléctrica, que equivale a un Joule, ¿no? Consecuencias para la salud.
¿no? Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, hasta la muerte por fibrilación ventricular, ¿no? Una persona se electriza cuando la corriente circula, por ejemplo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos distinguir los puntos de contacto, una de entrada y otra de salida, ¿no? Entonces circula a través del cuerpo o simplemente tiene un punto de ingreso o de salida, ¿no? Entonces para ello, ¿qué pasa, no? El choque eléctrico, ¿no? El choque eléctrico es la estimulación física que ocurre cuando la corriente eléctrica circula, ¿no?, por el cuerpo, como se mira en la imagen, ¿no? Parte del circuito. Este efecto depende de la magnitud de la corriente y las condiciones físicas de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no es igual si una persona pues es un poco más obesa o delgada, o si esta persona pues está seca totalmente, o si está empapada de agua, ¿no? Entonces eso va a hacer que varíe pues, ¿no?, lo que es el efecto de lo que es el choque eléctrico. Efecto del choque eléctrico, ¿no? Se da cuando circula corriente por el cuerpo humano al formar parte de un circuito eléctrico. ¿Qué se necesita para que circule corriente por el cuerpo? Que se tenga dos puntos de contacto, ¿no?, para un circuito, que entren entre ellos, que entre ellos hay una diferencia de tensión, ¿no? Eso es lo que necesita, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, generalmente siempre se da dos tipos de contactos, ¿no? Contacto directo e indirecto, como habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, ¿qué es un contacto indirecto, no? Es cuando este pues es producido por las partes eléctricas energizadas directamente, ¿no? El trabajador tocó directamente el cable energizado y pues sufre una descarga, ¿no? Entonces, generalmente, como dicen, una causa son negligencia de técnicos, ¿no? O simplemente puede ser un accidente doméstico que puede suceder. Entonces, ¿qué medidas de protección? Distancias de seguridad, aislamiento, elementos de protección personal, puesta a tierra, verificar ausencia de tensiones, equipotencializar, garantizar que todas las partes del cuerpo estén al mismo voltaje, ¿no? En el rubro de energía, ¿no? Claro. El contacto indirecto, ¿no?, producido por la parte, ¿no?, por la partes eléctricas habitualmente no energizadas, ¿no? Generalmente esto se da cuando pues falla el aislamiento de un equipo y a causa de esto pues todo se energiza y nosotros tocamos el equipo, ¿no?, y nos electrocutamos, ¿no? Entonces es un contacto indirecto. ¿Qué medidas de protección? Separar circuitos, conexión equipotencial, mantenimiento predictivo y correctivo, uso de sistema de puesta a tierra, ¿no? Que eso también vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué nos dice esta tablita? ¿No? La intensidad, ¿no? ¿Qué era la intensidad? ¿Cuál era su unidad de medida? El amperio, ¿no? En este caso estamos viendo lo que son miliamperios, ¿no? De 1 a 3 miliamperios, la percepción, ¿no?, es el paso de la corriente produce un cosquilleo, ¿no?, leve, ¿no? Es como si tocáramos pues los extremos de con un cablecillo y se tocara pues la batería de una pila simplemente, ¿no? De 3 a 10 miliamperios, electrización. El paso de la corriente produce movimientos de reflejo, entonces ya puede contraer, ¿no? Sentimos pequeñas contracciones, ¿no? Y de 10 miliamperios ya será lo que es tetanización. El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agorrotamientos, entre otros, entonces ya contrae los músculos. Y 25 miliamperios, paro respiratorio. Si el paso de la corriente atraviesa el cerebro, ¿no?, entonces a partir de este 25 miliamperios ya va a causar ya un daño significativo, ¿no?, en lo que es la persona. De 25 a 30 ya causa una asfixia, ¿no?, y de 60 a 35 una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, mira, ¿qué es la fibrilación ventricular? Consiste, dice, en el movimiento anárquico del corazón, aunque este el movimiento no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Entonces esto es cuando pasa una energía, generalmente a través del pecho, ¿no?, del corazón justamente, y pues esto altera los latidos, haciendo que este pues deje de funcionar. Entonces esto nos produce un paro cardíaco, ¿no? ¿Qué es la tetanización muscular? No,
es el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, comúnmente, siempre a veces llega un punto, o a veces hay experiencias de personas que han sufrido donde, pues, dice, me he quedado pegado, ¿no? Entonces, tocó la fuente de energía y sintió como movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, son contracciones musculares, ¿no? Que se dan porque nuestros músculos se mueven a, o se contraen o se mueven por impulsos eléctricos. Entonces la electricidad hace que nosotros eh, produzcamos esos reflejos de contraer la extremidad, ¿no? Eso es lo que nos causa. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la asfixia por el paso de la energía eléctrica? La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio, ¿no? Entonces, esto es cuando tenemos un paso de corriente, ¿no? A través de del tórax. Entonces, aquí directamente tiene una influencia en los músculos, pues, respiratorios, los cuales, pues, van a dejar de funcionar, ¿no? Y producto de esto, pues, nos va a producir una asfixia, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Distancia mínima de seguridad, ¿no? Distancia vertical al trabajador, ¿no? Nos dice que tensiones de fase, ¿no? 220 voltios, evitar contacto, ¿no? También nos da esta tabla teniendo en cuenta lo que es la altura, pues, del nivel del mar, ¿no? Porque esto tiene una variación también. 2000, en este caso estamos hablando de 1400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? 220 voltios, evitar contacto. De 2.3 a 10 kilovoltios tenemos que estar a una distancia de 0.68, ¿no? Centímetros, ¿no? De 2.9 kilovoltios a 0.9, ¿no? De 60 kilovoltios 1.28, 220 kilovoltios 2.54, ¿no? Entonces, mientras va incrementándose lo que es la tensión, entonces también esta distancia de seguridad se va incrementando, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en la parte horizontal, como vemos acá, ¿no? Entonces, todas estas medidas nos va a ayudar para que nosotros podamos prever a la hora que desarrollemos actividades o simplemente desarrollemos actividades cotidianas dentro de nuestra casa, ¿no? O en el ambiente laboral. ¿Qué medidas de protección podemos utilizar para esto? ¿No? Protección de puesta a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza la puesta a tierra? ¿No? Digamos, yo toco pues una superficie o un equipo energizado o toco una fuente energizada, no un equipo energizado, perdón. Entonces va a ser que esta puesta a tierra, como tiene una menor resistencia, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Tiene una menor resistencia al cuerpo, la energía va a circular por donde hay menos resistencia. Entonces la energía va a fluir y se va a ir por la puesta a tierra, ¿no? Evitando que circule a través de nosotros y suframos la descarga eléctrica. Entonces, esa es la medida de protección cuando se utiliza una puesta a tierra, ¿no? También podemos utilizar un interruptor termomagnético o llave térmica, ¿no? Esto, pues, con el fin netamente de proteger lo que es el circuito y equipos, ¿no? Cuando hay sobretensiones, pues simplemente actúa este llave termomagnética, ¿no? Y se baja, ¿no? Entonces, este dispositivo interrumpe la corriente eléctrica, como se dice, ¿no? Cuando se sobrepasa ciertos valores máximos. Y tenemos el interruptor diferencial, ¿no? El interruptor diferencial, también llamado dispositivo diferencial residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en la instalación eléctrica de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de contactos directos e indirectos provocados por el contacto por partes activas. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando nosotros, ¿no? tocamos accidentalmente o se toca, ¿no? de manera accidental una fuente de energía, ¿no? Puede ser en los hogares, el interruptor diferencial detecta ese escape de energía que se va, pues, ¿no? Que se libera, ¿no? A través de nosotros y se dispara y este se baja, ¿no? Entonces, es la manera de protección. Entonces, cuando hablamos de interruptor termomagnético diferencial, termomagnético
generalmente protege a lo que es los equipos, ¿no? Circuitos, ¿no? Y el interruptor diferencial a la persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, sabemos ya de las medidas de prevención, equipos que podamos utilizar para poder mitigar los diferentes riesgos, y conocemos lo que son los posibles riesgos que nos puede traer eh, eh, a nosotros si pues entramos en contacto con cualquier fuente energizada, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero Guido Ampuero.